Miren, señores, el tema de gracias, Mendoza, el tema de Copegas, que es cooperativa, de que sí o qué, de beneficencia, eso pica y se extiende, la económica. Lo primero que yo le voy a decir es una cosa: la ley 127/64, que rige las cooperativas, su funcionamiento, su organización, la forma de disolución, todo lo demás, y que debió de estar bajo la regulación del IDECOP, del Instituto Dominicano de Cooperativas, y que hasta ahora ha brillado por su ausencia. Tiene unos principios, el cooperativismo tiene unos principios inspiradores, que son los principios de Rochdale, que entre los que tiene principalmente, y los recoge en la ley que la organiza y que la regula, es que son organizaciones, asociaciones sin fines de lucro, y que tienen que individualizarse la responsabilidad de cada uno de sus socios de manera taxativa, de manera clara, y otros principios más de transparencia, de mutualismo, de solidaridad, y sobre todo el que no pueden tener actividades con fines de lucro. Yo me recuerdo muy claramente un gran problema que tuve con el IDECOP, cuando el IDECOP salió en defensa de algunas cooperativas que no estaban ninguna organizadas, porque se organizan a través de su incorporación por un decreto del Poder Ejecutivo, que estaban haciendo actividades mineras. Y en aquel momento le decía yo a mi superior, y llevarme el pleito hasta las puertas del Tribunal Superior Administrativo, de que la cooperativa no podían ser tenedoras titulares de concesiones de explotación minera, porque reñía con su finalidad, y porque además todas las actividades que conllevaran un riesgo para terceros no podían ser operadas por cooperativas, porque la responsabilidad es muy difusa. Por eso yo le preguntaba al señor que dirige la cooperación, el consejo de todas las cooperativas, que cuáles eran los que componían el consejo de administración, porque cuando usted va a la ley, usted dice que el consejo de administración es que va a administrar las cooperativas, no importa si sean por distrito o no por distrito, que deberán estar compuestas por 5 consejeros, y que estos consejos de administración tenían que ser integrado por miembros de la cooperativa. La designación de los gerentes ya era un asunto hacia abajo, pero quienes representan a las cooperativas es el consejo de administración. Ese consejo de administración tiene que ser conocido, tiene que ser claro, está sujeto a unos niveles de publicidad, de rotación, de término y demás, conforme a cómo debe de ser, de comportarse la cooperativa conforme a su ley. Nunca las cooperativas debieron tener actividades de expendio de combustible, porque es contrario a su naturaleza, y porque el riesgo hacia los terceros no estaría nunca cubierto en una cooperativa donde la responsabilidad está limitada a la participación de sus socios, que debe ser individualizado, así mismo dice su ley, pero además porque las cooperativas no deben hacer actividades con fines de lucro, y porque su artículo 12 también dice que se le impide hacer labores y funciones de intermediación entre los productores de un bien y los terceros finales, los que compran. Pero este es el país que es así. Ahora vámonos a cuál y quién es responsable de la operación y de la garantía de la operación de este tipo de instalaciones de expendio de combustible. En el caso de ellos tenía las 2 acciones, envasadora y estación de servicio. El Ministerio de Industria y Comercio, ese que hoy abre un proceso sancionador, tiene que explicar cuándo hizo las últimas verificaciones e inspecciones, que tiene un protocolo de inspección, que tiene un protocolo inclusive para darle la habilitación de la operación a esas y a todas las distribuidoras, a todas las instalaciones de servicio de este tipo. Nosotros hemos tenido información
que inclusive la verificación interna, la que está obligada a este consorcio, porque son más de una de las estaciones de combustible y le han cerrado 4, desde el 2018, la principal que está ubicada en Alma Rosa, en Villa Faro, que es la principal de ellos, desde el 2018 no hace las pruebas técnicas hidrostáticas y de buena operación del ariete, que fue lo que falló aparentemente y produjo la fuga masiva de gas licuado de petróleo allí en Licey, Almerio, Tamboril. Desde el 2018 despidió su encargado técnico que tenía que hacer las pruebas en la principal. Imagínese usted en Tamboril. Cuando nosotros leemos el comunicado dice que están abriendo un proceso sancionador, tanto por la ley del MIC, que es la que le da el derecho a hacer esos procesos sancionadores, como por la ley que rige el Cuerpo Especializado de Control de Combustible. O sea que posiblemente, según el comunicado del MIC, también podría haber ahí adulteración o trasiego de combustible que no por la vía legal, que no haya sido obtenido por la vía legal, porque así mismo lo dice cuando establece en su comunicación que está abriendo el proceso administrativo por las dos leyes, tanto por la ley 3717 y la ley de erradicación de comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados 1719. Entonces el MIC es el primer responsable, aunque intervienen muchísimas otras agencias en la habilitación y en la regulación de estas operaciones, de este tipo de actividad comercial. El que da la licencia de operación y el que tiene la obligación de la verificación y la obligación de la inspección es el MIC. Entonces el MIC ahora va a abrir un proceso sancionador. ¿A los cuántos días? Después que van allá los congresistas, después que se han muerto 12 personas que no se murieron en el mismo momento, que hay que ver también cuál fue el manejo que se le dio a las víctimas y cuál fue la asistencia que se le dio a las víctimas. Porque el MIT, el que da la permisología, es el que da el permiso para operar, aunque intervienen también el cuerpo de bomberos, el ayuntamiento, que como ustedes saben tenía un conflicto allá por el pago de las tasas por uso de suelo, la defensa civil, el catastro, medio ambiente y, claro, el Ministerio de Obras Públicas. Hace años que el MIT está trabajando en un registro nacional de estaciones de expendio y envasadoras, que pretendía hacer un levantamiento, identificar las estaciones, revisar el proceso por el cual son aprobadas y autorizadas. Inclusive había una resolución que impedía que se dieran más permisos. Y como ustedes ven, hay varias estaciones en construcción que inclusive en esta gestión nueva dicen ellos que han inspeccionado 300 estaciones y han cerrado 50. Algunas de ellas operando sin ninguna licencia, sin ningún permiso, y otras que estaban en construcción. Pero resulta que del mismo comunicado dicen que la licencia estaba al día. Esta licencia de esa estación que explosionó, esa estaba al día, estaba vigente. O sea que retiene su responsabilidad el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME como entidad que tiene la inspección y la verificación de esas estaciones, porque se supone que tiene que tener un calendario de inspección, porque hay un periodo de inspección de ese tipo de estaciones para ver si siguen cumpliendo con las medidas de seguridad. Esto sin que hablemos de cuál fue la evaluación cuando se le dio el permiso de origen, porque también el lugar a donde haya sido autorizada a construirse tiene que hacerse una evaluación
individual y muy especial, dependiendo si es zona rural, si es zona urbana y cuáles son las condiciones del entorno donde va a ser permitida. Entonces el procedimiento sancionador no es suficiente. Ustedes saben muy bien que ahora los órganos públicos, la administración tiene una responsabilidad patrimonial frente a los administrados, pero también hay una responsabilidad civil y penal de los funcionarios públicos por acción u omisión de las leyes que tienen que administrar y cuáles son sus responsabilidades dentro de su función. Esto tiene que llegar a las últimas consecuencias. Son varios los accidentes de este tipo, los siniestros de este tipo, y nada pasa. Recordemos el otro día el de Propagás y Poliplas, que finalmente parece ser que ellos desinteresaron a las víctimas. Pero el Estado, como el Estado, ni siquiera se fue sancionado para ver si ellos habían obrado bien, si habían cumplido con su obligación. Ni siquiera se determinó la responsabilidad administrativa, ni conocemos si fueron sancionados después de establecido cuál era la responsabilidad de ellos dos. Inclusive dicen que las reabrieron nuevamente la estación. Esto nunca va a llegar a las últimas consecuencias y no se va a poder aclarar, revisar los procedimientos, porque las cosas se quedan en la superficie. Hoy en día hay gente que está felicitando por la apertura del procedimiento sancionador al Ministerio de Industria y Comercio. Nadie ni siquiera conoce cuáles son las responsabilidades. El Estado es que da esas licencias de operación y está obligado a garantizar a todos aquellos que están haciendo una operación que involucra un producto o una actividad regulada, a establecer los controles, las inspecciones, las fiscalizaciones que garanticen la actividad sin perjudicar a los terceros. 12 muertos, inclusive 4 de una misma familia. Y nos vamos a quedar en un proceso sancionador. ¿Nos vamos a quedar en eso? No es un asunto de violación de normas, no. Aquí ha habido la muerte de 12 personas y la afectación de mucha gente más, porque todavía hay personas que están internas que no se sabe si van a quedar con lesiones permanentes. Más el trauma que tuvo toda esa comunidad. Nosotros quisiéramos advertir que la principal de Copagaz está en Villafaro, en Almarrosa, y dicen que tampoco ha sido objeto de las inspecciones. A lo mejor mañana lo van a hacer. Lo que nos han informado a nosotros es que la forma en que ocurrió el siniestro fue la forma más previsible, que con una simple inspección eso no hubiese pasado, que fue el rompimiento del ariete, porque sencillamente no estaba viejo, no tenía la fuerza suficiente la válvula para proteger. Eso es increíble, señores. Esto es increíble, que hasta los legisladores se tuviesen que trasladar allá, y que hoy nosotros estemos hablando de la apertura de un procedimiento sancionador, y que nunca vamos a tener, porque no lo tuvimos la otra vez, acceso al informe final del siniestro. Nosotros prometimos, este país prometió en el 2010 adoptar unas normas internacionales de regulación de los Estados Unidos, de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, para nosotros armonizar con ese estándar internacional, y ni siquiera las normas básicas de seguridad. Y vamos a felicitar a la administración, a todas esas entidades que incumplieron, porque también el Cuerpo Especializado de Control de Combustible tiene que informar cuál, dentro de su proceso, cuál es la fiscalización que ellos tenían, si es acaso que llegó algún tipo de ese combustible en violación a las normas.
Póngale atención a Villafaro y Alma Rosa, porque si ahí ocurre un siniestro, sí que va a ser una catástrofe nacional. Nosotros esperamos que esto se llegue hasta la última consecuencia, no solamente a desinteresar a los familiares de las víctimas, que habidas cuentas son tan pobres que aquí casi nadie le puso atención a eso, porque era para allá, para Licey al medio. Nosotros quisiéramos que se establezca la responsabilidad de la dirección que tiene la obligación de inspeccionar esas estaciones de combustible, que presenten cuándo fue la última vez que hicieron las verificaciones, cuáles fueron los hallazgos y si todas tenían los permisos vigentes. Y que entiendan que la cooperativa, por su naturaleza, no puede ser autorizada a ese tipo de actividades comerciales, que por demás tienen su finalidad es lucrarse, y después la responsabilidad de los socios tiene que ser individualizada. Y ahora mismo ni siquiera se quiere decir quiénes componen el Consejo de Administración. Aunque los rumores... Lo han borrado de todos los sitios. En cualquier sitio donde aparecía el Consejo de Administración de Copegas, lo han borrado. El portal de Copegas, por supuesto, está ahora en construcción. ¿Tú sabes? Convenientemente está en construcción. Entonces y el IDECOP tampoco lo tiene, porque el IDECOP no sirve para nada. El IDECOP es responsable de decir quiénes componen el Consejo de Administración actual y bajo qué forma establecida en sus estatutos se delegó, y quién eran los gerentes que eran responsables de esa operación comercial. Porque es muy bueno llamar ahora desde el Consejo de Cooperativa para decir que inclusive lo que nosotros podemos colegir que sea cierto y decir que que Copegas se comportó éticamente, cuando ni siquiera quieren decir que es el Consejo de Administración. Por ahí andan muchos rumores. Nosotros le vamos a seguir. Estamos observando, como dice la primera dama. Estamos observando. Porque alguien tiene que pagar esos muertos. Y tienen que salir los responsables de ahí.